La millonaria japonesa causaba incomodidad en el restaurante de lujo. Nadie entendía una palabra de lo que decía, hasta que la nueva mesera se levantó. Todos se rieron de ella, pero cuando abrió la boca, el silencio se apoderó del salón. El restaurante El Encanto de Reforma brillaba esa noche como pocas veces. Los enormes ventanales dejaban ver desde la avenida un salón elegante lleno de mesas con manteles impecables, copas relucientes y un ambiente donde el dinero y las apariencias parecían estar por encima de cualquier otra cosa. Los meseros se movían rápido y atentos. Las conversaciones entre empresarios, políticos y celebridades locales se mezclaban con la música suave que salía de un piano en vivo. Nadie imaginaba que una escena fuera de lo común estaba por ocurrir y que, entre todas esas mesas y luces, una joven mesera llamada Daniela se convertiría en el centro de atención. Eran cerca de las 9 de la noche cuando el sonido de la puerta principal captó la mirada de todos. Entró una mujer japonesa elegantemente vestida, con un vestido de seda en tonos oscuros, joyas discretas y un aire de seguridad que imponía. 2 hombres la acompañaban, pero era evidente que ella era la figura central. El anfitrión del lugar se acercó para recibirla con la mejor sonrisa, aunque pronto esa sonrisa comenzó a desdibujarse cuando la mujer empezó a hablar. Hablaba únicamente en japonés. Los meseros se miraban entre sí, confundidos, intentando adivinar lo que pedía con sus gestos. Algunos clientes comenzaron a reír bajito al notar la incomodidad, mientras la mujer parecía impaciente por la falta de respuesta. El ambiente que antes era elegante, ahora se volvía incómodo, todos atentos a lo que pasaba. Alejandro, el dueño del restaurante, observaba desde su oficina en el segundo piso a través del cristal polarizado. No podía escuchar todo lo que ocurría, pero notaba que algo estaba mal. Frunció el ceño y le pidió a uno de sus asistentes que le informara de inmediato qué estaba pasando en el salón. Mientras tanto, en la entrada, la tensión crecía. La mujer japonesa repetía sus palabras con más firmeza, pero nadie lograba entenderla. Algunos empleados intentaban responder con señas torpes y frases en inglés, aunque era evidente que ella no estaba interesada en usar otro idioma. En medio de esa situación, Daniela, una mesera de 27 años que llevaba apenas 3 meses trabajando ahí, dejó lo que estaba haciendo y dio un paso al frente. Sus compañeras la vieron sorprendidas, incluso divertidas. Una de ellas murmuró lo suficientemente fuerte para que los demás escucharan que Daniela estaba a punto de hacer el ridículo, que no tenía idea de lo que estaba por enfrentar. Los meseros se rieron, convencidos de que aquella muchacha callada y sencilla no lograría nada. Daniela sentía el peso de todas esas miradas, pero se mantuvo firme. Sabía lo que hacía. Se acercó a la clienta japonesa con una seguridad que no mostraba en el día a día, y en el momento en que abrió la boca, las risas se apagaron. Con total fluidez, comenzó a hablar en japonés. El silencio cayó sobre el salón como si alguien hubiera apagado de golpe la música y las conversaciones. Los clientes dejaron de comer, los meseros se quedaron paralizados, y la clienta japonesa, que segundos antes mostraba impaciencia, abrió los ojos con sorpresa y luego sonrió con alivio. Daniela le dio la bienvenida al restaurante en japonés, le ofreció una mesa en el área más privada y se presentó con respeto. La mujer respondió de inmediato, agradecida, y la siguió sin dudar. Los 2 hombres que la acompañaban intercambiaron palabras en voz baja, visiblemente sorprendidos por el dominio del idioma de la mesera. Daniela los condujo hasta una mesa cercana a la ventana principal. Con movimientos tranquilos, acomodó las sillas y entregó las cartas, siempre hablando en japonés. Los clientes alrededor apenas podían creer lo que veían. Algunos cuchicheaban entre ellos, comentando que nunca imaginaron que alguien como ella, que parecía una simple mesera, tuviera esa capacidad. Los compañeros de Daniela, que momentos antes se habían burlado, ahora no encontraban dónde mirar. Alejandro, desde arriba, observaba cada detalle con creciente interés. Pidió que bajaran el volumen de la música para escuchar mejor lo que sucedía. Por primera vez desde que abrió el restaurante, alguien lograba que todo el salón se callara sin levantar la voz. Daniela se inclinó ligeramente hacia la mujer japonesa, escuchó con atención lo que pedía y respondió con precisión. Tomó nota de la orden, tradujo las indicaciones a los cocineros y regresó a la mesa con un trato impecable. La clienta sonreía cada vez más, relajada, como si al fin pudiera disfrutar del lugar. Alejandro notaba el cambio en el ambiente. Donde antes había tensión, ahora había calma, y todo gracias a aquella joven que hasta ese momento había pasado desapercibida. Un grupo de empresarios en la mesa contigua
Levantó las cejas, sorprendidos. Uno de ellos comentó que necesitaban empleados así en sus compañías. Otro, con tono incrédulo, preguntó cómo era posible que alguien tan joven y aparentemente común hablara japonés de esa manera. El rumor comenzó a correr entre las mesas, y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos pensaban lo mismo. Daniela acababa de dar una lección a quienes se habían burlado. El servicio continuó con normalidad, pero la mirada de los presentes se desviaba constantemente hacia ella. No era solo que hablara japonés, era la naturalidad con la que lo hacía, sin titubeos ni nerviosismo. Se movía con seguridad, atendía a la clienta y a sus acompañantes como si toda la vida se hubiera preparado para ese momento. Alejandro se inclinó hacia adelante en su asiento, intrigado. No recordaba haber notado a Daniela antes, y sin embargo, ahí estaba, mostrando un talento que nadie en su personal parecía conocer. Se preguntó quién era realmente esa mujer que, en cuestión de minutos, había logrado cambiar el rumbo de una noche que amenazaba con terminar en desastre. Cuando Daniela regresó a la cocina, algunos empleados intentaron disimular, pero ella alcanzó a escuchar los comentarios que antes eran de burla y ahora sonaban llenos de incredulidad. Uno de los cocineros comentó que seguro había aprendido esas palabras en internet y que se le acabarían pronto, aunque por dentro también estaba impactado. Daniela no respondió, solo sonrió levemente y siguió trabajando, como si nada hubiera pasado. La clienta japonesa disfrutaba de su cena, tranquila y satisfecha, y el ambiente en el restaurante se había transformado por completo. Alejandro no apartaba la vista de Daniela. En su interior ya había tomado una decisión. Tenía que conocer más a esa joven que había demostrado ser mucho más de lo que aparentaba. El murmullo en el restaurante tardó varios minutos en volver a la normalidad. Aunque los clientes retomaron sus conversaciones y la música del piano sonaba otra vez, había algo distinto en el aire. Muchos no dejaban de mirar de reojo a la mesa de la mujer japonesa, que ahora se veía relajada mientras conversaba con sus acompañantes. Daniela se movía de un lado a otro con la misma seguridad con la que había comenzado, sin prestar atención a las miradas que aún se posaban sobre ella. Parecía concentrada en su trabajo, como si todo lo demás no importara. Alejandro, desde la oficina en el segundo piso, no podía apartar la vista. Había sido testigo de escenas incómodas antes, discusiones entre clientes exigentes y meseros que no sabían cómo reaccionar, pero nunca algo así. Nunca había visto a alguien transformar un momento de tensión en un triunfo absoluto, y menos alguien que hasta ese día le parecía una empleada más del montón. Levantó el teléfono y llamó a su asistente. Le pidió que consiguiera el expediente de Daniela. Quería saber desde cuándo trabajaba ahí, quién la había contratado, y si había referencias especiales en su currículum. El asistente dudó un segundo, sorprendido, pero Alejandro le repitió la orden con firmeza. Abajo, Daniela entregaba los platillos a la mesa de la clienta japonesa. Cada detalle lo comunicaba en japonés. La descripción de la salsa, los ingredientes del platillo principal y hasta las recomendaciones del chef. Los acompañantes de la mujer parecían encantados, asentían y sonreían como si estuvieran en casa. El resto del personal no sabía si admirarla o molestarse por haber quedado en ridículo. Mónica, la gerente, que observaba todo desde la barra, se cruzó de brazos con gesto serio. No podía negar que lo que acababa de hacer Daniela era impresionante, pero le incomodaba ver cómo los clientes se fijaban más en ella que en el servicio del resto. Algo en su mirada dejaba claro que no estaba contenta con el protagonismo inesperado de la joven. Alejandro bajó finalmente al salón. Caminó despacio, saludando a algunos clientes, mientras sus ojos buscaban a Daniela. Cuando al fin la encontró, se quedó un momento observándola sin decir nada. Notaba que se movía rápido, sin errores, atenta a cada detalle, como si hubiera nacido para ese trabajo. Por dentro, pensaba que había algo más, que esa mujer tenía una historia diferente a la que aparentaba. Daniela lo vio de reojo y se tensó. No estaba acostumbrada a que el dueño del lugar bajara al salón a vigilarla. Se limitó a seguir con su trabajo y atender a la clienta japonesa hasta que todo estuviera perfecto. La mujer, encantada, pidió hablar con quien estuviera a cargo del restaurante. Alejandro aprovechó la oportunidad y se acercó a la mesa con su mejor sonrisa. Saludó en inglés, pero la clienta le respondió en japonés, girando de inmediato hacia Daniela. Fue ella quien tradujo cada palabra, sin perder naturalidad. La mujer japonesa agradeció el trato recibido y dijo que nunca había estado tan cómoda en un restaurante fuera de su país. Alejandro, aunque no entendía lo que decía,
Se dio cuenta de que era un elogio enorme y se sorprendió al escuchar a Daniela traducir con tanta soltura. Los otros clientes cercanos miraban atentos. El dueño del restaurante inclinó la cabeza y agradeció por la preferencia, aunque no dejó de fijarse en Daniela, que parecía moverse entre dos mundos con total naturalidad. La cena transcurrió sin más contratiempos. Cuando la clienta y sus acompañantes terminaron, dejaron una propina generosa y se despidieron con gestos de respeto hacia Daniela. Ella respondió con la misma educación y los acompañó hasta la salida. En cuanto la puerta se cerró, el murmullo regresó al salón. Varios clientes comentaban lo que había pasado, otros aplaudían suavemente y algunos hasta se levantaron para felicitar a la joven mesera. Daniela agradeció con timidez, aunque por dentro sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que sus compañeros no se lo iban a perdonar tan fácil. En la cocina, mientras dejaba una charola vacía, escuchó cómo algunos decían que había buscado protagonismo, que seguro lo había planeado para llamar la atención del dueño. Otros, en cambio, se mostraban impresionados y admitían que jamás pensaron que alguien del personal hablara un idioma tan difícil. Daniela no respondió a ninguno. Prefirió concentrarse en limpiar su estación y organizar los últimos pedidos. Alejandro volvió a subir a su oficina, pero no dejó de observarla a través del cristal. Había algo en ella que no podía dejar de analizar. Su forma de trabajar era distinta, no solo por el idioma. Había en Daniela una disciplina que destacaba, un aire de alguien que estaba acostumbrada a exigirse más de lo normal. El expediente llegó minutos después. El asistente lo colocó sobre el escritorio, y Alejandro comenzó a revisarlo. No había nada extraordinario. 27 años, soltera, estudios inconclusos en la universidad. Había trabajado antes en una cafetería y en una librería. No mencionaba nada sobre idiomas ni viajes al extranjero. Alejandro arqueó las cejas, confundido. Aquello no cuadraba. ¿Cómo era posible que una mujer con ese perfil hablara japonés como nativa? Mientras él pensaba en eso, en el salón la noche terminaba. Los clientes se retiraban poco a poco. El piano apagó su música y los meseros comenzaban a recoger. Daniela seguía trabajando como siempre, sin mostrar signos de cansancio ni de querer presumir lo que había hecho. Guardaba silencio, aunque sabía que todos hablaban de ella. Al final de la jornada, Alejandro bajó de nuevo. Caminó hasta la cocina, donde los empleados guardaban sus cosas, y buscó a Daniela. Cuando la encontró, la observó unos segundos antes de hablar. Ella levantó la mirada, sorprendida de verlo tan cerca. Alejandro solo le dijo que había hecho un gran trabajo esa noche. Daniela agradeció con un simple asentimiento, sin sonreír demasiado, y siguió doblando su mandil. Esa respuesta breve intrigó aún más a Alejandro. No era la actitud de alguien que buscaba reconocimiento. Había algo en su forma de ser que lo empujaba a querer descubrirla. Cuando Daniela salió del restaurante rumbo a su casa, Alejandro la vio desde la puerta. Caminaba con paso firme, sin mirar atrás, con la misma tranquilidad con la que había atendido a la clienta japonesa. El dueño sabía que esa noche no terminaría para él. La imagen de Daniela se quedaría dando vueltas en su mente, junto con las preguntas que ahora no podía sacarse de encima. Alejandro no pudo dormir esa noche. Dio vueltas en la cama de su departamento en Polanco, pensando en la escena que había presenciado. Tenía todo en su vida: dinero, éxito, un restaurante de lujo que siempre estaba lleno, viajes, contactos influyentes, pero lo que había visto en Daniela lo había dejado inquieto. No se trataba solo de que hablara japonés, era la seguridad, la naturalidad con la que se desenvolvió, la forma en que dominó una situación que para cualquiera de sus empleados habría terminado en desastre. Se levantó más temprano de lo habitual y, mientras tomaba café frente a la ventana, volvió a abrir el expediente de Daniela que había llevado a casa la noche anterior. Lo leyó línea por línea, con paciencia, buscando algún detalle que se le hubiera escapado. Nada fuera de lo común. Nombre completo: Daniela Hernández García. Edad: 27 años. Estado civil: soltera. Dirección: una colonia modesta al sur de la ciudad. Estudios: licenciatura en lenguas extranjeras en proceso, en una universidad pública. Experiencia laboral: dependienta en librería, barista en una cafetería, mesera en un par de restaurantes de menor nivel. No había nada que explicara su dominio del japonés, mucho menos el inglés con el que la había escuchado responderle la noche anterior. Alejandro cerró la carpeta y apoyó los codos sobre la mesa. Estaba acostumbrado a leer a la gente,
a detectar cuando alguien exageraba o fingía. Pero en Daniela no había fingimiento. Todo era real. Esa misma mañana decidió llegar antes de que abrieran el restaurante. Recorrió el salón vacío, observando cada mesa como si buscara respuestas entre los manteles impecables y las copas brillantes. Saludó a algunos cocineros que entraban por la puerta trasera y luego se encerró en su oficina. Su asistente lo miró con curiosidad, pues no era común verlo tan interesado en alguien del personal. Alejandro pidió que investigara un poco más sobre Daniela, pero no de manera oficial. No quería que ella se sintiera acosada, solo necesitaba entender qué la hacía tan diferente. En el transcurso del día, Daniela llegó puntual, como siempre. Vestida con su uniforme sencillo, saludó de manera educada y comenzó a organizar su estación. No se veía diferente. No parecía afectada por la atención que había recibido la noche anterior. De hecho, se movía con la misma discreción de siempre, concentrada en lo suyo. Algunos compañeros seguían murmurando sobre lo que había pasado. Había quien decía que seguro había estudiado en Japón. Otros afirmaban que era imposible que alguien con sus recursos hubiera viajado hasta allá. La mayoría optaba por guardar distancia, con una mezcla de respeto y envidia. Mónica, la gerente, no quitaba el ojo de encima. Observaba a Daniela con desconfianza, como si quisiera encontrarle un error, para dejar claro que lo de la noche anterior había sido pura suerte. Alejandro bajó al salón, justo cuando ella terminaba de preparar unas mesas. Se acercó con calma, sin querer intimidarla, y la saludó con un tono cordial. Daniela levantó la mirada, sorprendida, y respondió con un «Buenos días, señor», casi automático. Alejandro sonrió y le dijo que prefería que lo llamara por su nombre. Ella dudó un momento, pero asintió. No era común que el dueño tratara de esa forma a los meseros, y eso la hizo sentirse un poco incómoda. Alejandro, intentando romper la tensión, le preguntó de dónde había aprendido japonés. Daniela lo miró directo a los ojos y respondió con sencillez. Lo había estudiado en la universidad, además de practicarlo con material en línea y con grupos de intercambio de idiomas. Explicó que desde niña había sentido fascinación por otras culturas y que dedicaba horas de su tiempo libre a perfeccionar lo que aprendía. Alejandro escuchó con atención, intrigado por la pasión con la que hablaba. Luego, en un giro que no esperaba, Daniela también le contestó un par de frases en inglés, demostrando que dominaba ese idioma sin problema. Alejandro sonrió con asombro, y ella, al notar su reacción, bajó un poco la mirada, como si no quisiera parecer presumida. En ese instante, Mónica se acercó con su tono habitual de autoridad. Interrumpió la conversación para recordarle a Daniela que debía encargarse de varias mesas en la sección más concurrida. Alejandro notó la incomodidad y la tensión en el ambiente. Mónica le lanzó una mirada rápida, como preguntando qué hacía él hablando tanto con una simple mesera. Alejandro no respondió al gesto, y solo se despidió de Daniela con un «nos vemos más tarde». Durante el resto del día, Alejandro no dejó de pensar en ella. Desde su oficina, observaba cómo atendía mesas, cómo sonreía con discreción a los clientes, cómo se movía con rapidez y sin cometer errores. Había algo magnético en esa mezcla de humildad y talento. Cuando terminó la jornada, Alejandro revisó su correo. Su asistente le había mandado un par de datos adicionales sobre Daniela. Confirmaba lo que decía el expediente. Vivía en un departamento pequeño con su madre, quien estaba enferma desde hacía tiempo. No había registros de viajes al extranjero, lo que hacía aún más impresionante que hablara idiomas tan complejos. Alejandro se reclinó en su silla, pensativo. Aquella información despertaba más preguntas que respuestas. ¿Cómo había logrado tanto con tan poco? ¿Qué sacrificios había hecho para llegar hasta ahí? Esa noche, mientras el restaurante se vaciaba y los empleados guardaban sus cosas, Alejandro bajó de nuevo al salón. Vio a Daniela recogiendo las últimas copas de una mesa. Se le acercó sin que ella lo notara de inmediato, y cuando al fin levantó la vista, le dijo con tono tranquilo que le llamaba la atención su disciplina y que le gustaría conocer más de ella. Daniela, un poco sorprendida, se quedó en silencio unos segundos. Después respondió que no había mucho que contar, que solo era alguien que trabajaba y estudiaba como podía. Alejandro notó que sus palabras no eran evasivas, sino sinceras. Se despidió con una sonrisa ligera y se fue, aunque por dentro estaba más decidido que nunca. Quería descubrir la historia completa de esa mujer que había llegado a su vida de manera tan inesperada. El día siguiente comenzó con el mismo movimiento de siempre en el Encanto de Reforma, pero para Alejandro no era un día cualquiera. Se levantó con una energía distinta,
como si estuviera a punto de descubrir algo que llevaba tiempo esperando. Su interés por Daniela había crecido de manera natural, casi sin darse cuenta, y ahora sentía la necesidad de acercarse más a ella. No era simple curiosidad, había algo que lo empujaba a buscar ese contacto directo. Llegó al restaurante antes de lo habitual y recorrió el salón observando cada detalle, como si necesitara distraerse un poco de lo que en realidad le ocupaba la mente. En la cocina, los empleados iban y venían preparando todo para la apertura. Daniela apareció puntual, vestida con el mismo uniforme de siempre, el cabello recogido de forma práctica y sin un solo gesto que mostrara cansancio. Saludó de manera breve a sus compañeros y se fue directo a su estación de trabajo, con la seriedad de alguien que entendía que su labor dependía de cada detalle. Alejandro esperó el momento adecuado. No quería parecer invasivo, pero tampoco podía seguir observando desde lejos. Cuando el restaurante abrió sus puertas y las primeras mesas comenzaron a llenarse, se acercó a Daniela con calma. Ella estaba acomodando copas en una bandeja y lo miró con un gesto rápido de sorpresa al verlo tan cerca. «Buenos días, Daniela», dijo él con un tono cordial, tratando de sonar relajado. Ella respondió igual de sencilla. «Con un buenos días, señor Alejandro». El dueño le pidió de inmediato que se olvidara de ese señor y que lo llamara solo por su nombre. Daniela dudó un segundo, pero terminó accediendo. Alejandro aprovechó ese pequeño gesto para dar el siguiente paso y comenzó a conversar. Le preguntó si tenía un momento libre, y como el salón aún estaba tranquilo, Daniela asintió. Se apartaron un poco de la circulación de meseros, y Alejandro, con curiosidad sincera, le preguntó de nuevo cómo había aprendido japonés. Daniela, sin titubear, explicó que lo había estudiado en la universidad, que pasaba horas viendo programas en línea y practicando con amigos extranjeros en comunidades virtuales. Lo contaba con una naturalidad que sorprendía, sin presumir. Alejandro le dijo que le parecía impresionante y que no cualquiera tenía la disciplina para lograr algo así. Ella sonrió levemente, pero se notaba que no estaba acostumbrada a recibir elogios. No era falsa modestia, era una reacción auténtica de alguien que siempre se ha enfocado más en hacer que en mostrar. Alejandro, intrigado, decidió probar algo. Cambió de idioma y le habló en inglés. Daniela, sin dudar un segundo, le contestó en el mismo idioma, fluido y claro. La seguridad con la que lo hizo lo dejó sorprendido. Luego, casi como un juego, Alejandro le preguntó si sabía algo de francés, y ella respondió con un par de frases sencillas en ese idioma, mostrando que también lo dominaba. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que frente a él tenía a alguien excepcional. Daniela volvió a bajar la mirada, con un gesto tímido, y le explicó que no quería que pensara que lo hacía para impresionar. Solo amaba aprender idiomas y le dedicaba todo el tiempo posible. Alejandro sintió una mezcla de admiración y algo más difícil de describir, como si estuviera descubriendo un secreto valioso que nadie más conocía. El momento, sin embargo, no pasó desapercibido para Mónica. La gerente observaba desde la barra con los brazos cruzados, fingiendo revisar una lista, pero en realidad no perdía detalle de la escena. La incomodidad era evidente en su expresión. No le gustaba que Alejandro, siempre tan distante con los empleados, se mostrara cercano con Daniela. En cuanto vio la oportunidad, se acercó con tono autoritario y le recordó a Daniela que debía atender la sección más demandante del salón. Alejandro notó la interrupción y la tensión en el aire, pero no dijo nada. Se limitó a despedirse de Daniela con un «gracias por tu tiempo» y se retiró a su oficina. Mónica la miró con frialdad y le ordenó ponerse a trabajar de inmediato. Daniela, sin discutir, obedeció y volvió a su rutina. Durante el resto del turno, Alejandro no dejó de pensar en lo que había pasado. Desde la ventana de su oficina la veía moverse entre las mesas, atender con la misma calma de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero para él, sí había cambiado todo. Ahora sabía que Daniela no solo hablaba japonés, sino que dominaba otros 2 idiomas con una facilidad que no era común. No se trataba de suerte ni de improvisación, era fruto de esfuerzo y disciplina. Esa revelación lo dejó más intrigado que nunca. Mientras tanto, Daniela trataba de concentrarse en sus mesas, pero en el fondo sentía que la mirada del dueño seguía sobre ella. No entendía por qué le interesaba tanto, ni qué buscaba con esas preguntas. Para ella, lo importante era cumplir con su trabajo y no dar motivos para que la gerente le complicara más la vida. Sabía que Mónica ya la tenía en la mira y que cualquier error podría costarle caro. Al final de la jornada, cuando todos se preparaban para salir,
Alejandro volvió a cruzarse con Daniela en el pasillo que conducía a la salida. Esta vez fue más breve. Solo le dijo que admiraba su talento y que esperaba poder seguir conversando con ella. Daniela le agradeció con un gesto sencillo y se marchó sin más, dejando a Alejandro con una sonrisa leve que no lograba ocultar. Él sabía que no era común que alguien lo intrigara de esa manera, y menos una de sus empleadas, pero algo en Daniela lo había atrapado por completo. Esa misma noche, mientras Daniela regresaba a su casa después del turno, la ciudad se mostraba con su lado más duro. El tráfico seguía pesado aunque ya era tarde. Las luces de los autos iluminaban las calles desgastadas, y los claxons se mezclaban con el ruido de la música que salía de los bares. Daniela caminaba rápido por la acera después de bajar del camión, cuidando de no tropezar en las banquetas rotas. Llevaba la mochila colgada en un hombro y un par de bolsas con pan y fruta para la cena. Su departamento estaba en una vecindad pequeña, en una colonia modesta al sur de la ciudad. Las paredes lucían viejas, con pintura descascarada y portones oxidados. Subió las escaleras estrechas y llegó a la puerta marcada con un número pintado a mano. Abrió con cuidado para no hacer ruido, y al entrar, el silencio fue interrumpido por una voz suave que la llamó desde adentro. Era su madre, doña Carmen. Estaba recostada en una cama sencilla dentro de la sala, que también servía como recámara. La mujer, de rostro cansado y cabello entrecano, la miraba con cariño a pesar del evidente dolor que cargaba. Daniela se acercó de inmediato, dejó las bolsas sobre la mesa y le sonrió. «Mamá, ya llegué», dijo en voz baja, sentándose junto a ella. Le contó un poco de su día, aunque omitió lo que había pasado en el restaurante. No quería que su madre se preocupara por los problemas o los comentarios de los demás. Prefirió concentrarse en lo importante, en que había logrado un buen turno y que pronto podría pagar otra parte de las medicinas que necesitaban. Doña Carmen le preguntó si ya había cenado, y Daniela negó con la cabeza. Fue a la pequeña cocina, preparó un par de tazas de té y sirvió un poco del pan que había comprado. Se sentaron juntas, y por unos minutos la rutina parecía traerles paz. Sin embargo, Daniela sabía que la enfermedad de su madre era un peso que no se detenía. Los doctores habían dicho que necesitaba un tratamiento costoso y constante, algo que apenas alcanzaban a cubrir con el sueldo del restaurante y algunos trabajos extras que Daniela tomaba cuando podía. No era fácil, pero nunca se quejaba. Su madre la miraba con orgullo, aunque también con preocupación. Sabía que su hija estaba cargando más de lo que una joven debería. Después de cenar, Daniela sacó sus cuadernos y abrió la computadora vieja que usaba para estudiar. Aunque estaba agotada, repasó sus apuntes de la universidad. Estaba inscrita en la carrera de lenguas extranjeras en una institución pública y hacía todo lo posible por mantenerse al día. Las clases en línea, los trabajos en grupo y los exámenes eran complicados de equilibrar con el trabajo y el cuidado de su madre, pero ella se las arreglaba. Esa noche, como tantas otras, se quedó estudiando hasta pasada la medianoche. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Alejandro aún pensaba en ella. Había intentado distraerse con reuniones de negocios, con llamadas de proveedores y con planes para ampliar el restaurante, pero en el fondo, su mente regresaba siempre a la misma imagen. Daniela traduciendo cada palabra para la clienta japonesa, su expresión concentrada, la calma con la que se desenvolvía. Sentía que debía conocer más sobre su vida, aunque no quería parecer invasivo. Lo que no sabía era que esa misma vida que tanto lo intrigaba estaba llena de sacrificios que pocas personas estarían dispuestas a soportar. A la mañana siguiente, Daniela volvió al restaurante como si nada. Llegó puntual, saludó con amabilidad y comenzó a preparar su área. Sus compañeros la observaban con cierta distancia, aún sorprendidos por lo que había pasado, pero también molestos, porque sentían que ahora el dueño la miraba diferente. Mónica no perdió oportunidad para marcar esa tensión. Le asignó más mesas de lo habitual, dándole la sección más complicada, con clientes exigentes que siempre generaban problemas. Daniela aceptó sin protestar. Estaba acostumbrada a que las cosas no fueran fáciles, y prefería demostrar con hechos que podía con lo que le dieran. Alejandro, desde su oficina, se dio cuenta de lo que ocurría. Vio cómo Mónica se encargaba de recargarle trabajo a Daniela, pero también notó que ella nunca se quejaba. Se movía con rapidez, atendía a todos con paciencia, y aún tenía tiempo de ayudar a otros compañeros cuando se atoraban. Eso lo dejó más impresionado. En medio del servicio, Alejandro bajó al salón y buscó un momento para hablarle de nuevo. Esta vez no quiso hacerlo en tono de entrevista, sino de simple conversación.
Se acercó a ella cuando terminaba de servir un vino y le preguntó cómo estaba. Daniela se sorprendió, pero respondió con sinceridad que estaba cansada, aunque bien. Alejandro le sonrió y le dijo que notaba que trabajaba mucho más que los demás. Ella se encogió de hombros y explicó que así era su vida, que no podía darse el lujo de descansar porque tenía que mantener a su madre y seguir con sus estudios. Fue la primera vez que Alejandro escuchó algo más personal de ella. Ese detalle lo dejó pensando todo el día. Nunca había imaginado que esa mujer, que parecía tan fuerte y tan segura, cargara con una responsabilidad tan grande. Esa noche, cuando Daniela salió del restaurante, Alejandro la observó a distancia. Vio cómo caminaba rápido hacia la parada del camión, con la mochila al hombro y un aire de cansancio que trataba de ocultar. No la siguió, pero en su interior sintió la necesidad de ayudarla de alguna forma. Daniela, en su departamento, repitió la misma rutina: preparar algo de cenar, revisar a su madre, estudiar hasta tarde y luego dormir unas pocas horas antes de volver al trabajo. La vida no le daba descanso, pero no conocía otra manera de vivir. Para ella, cada día era una oportunidad de resistir un poco más. Alejandro, desde la comodidad de su departamento de lujo, se preguntaba cómo podía alguien soportar tanto peso y, al mismo tiempo, brillar con tanto talento en un lugar donde todos la habían subestimado. Esa pregunta se convirtió en la semilla de algo más profundo que estaba a punto de crecer en su interior. Mónica llevaba años trabajando en el Encanto de Reforma. Había comenzado como anfitriona y poco a poco se fue ganando la confianza de Alejandro hasta convertirse en gerente del lugar. Conocía cada rincón del restaurante, cada proveedor y cada cliente importante. Se consideraba la mano derecha del dueño, la que mantenía el orden y garantizaba que nada saliera mal. Estaba acostumbrada a ser la figura de autoridad para todo el personal, la que imponía reglas y daba órdenes. Pero desde la noche en que Daniela habló japonés frente a todos, algo cambió dentro de ella. Sentía que su lugar estaba amenazado. No entendía por qué Alejandro la miraba distinto, como si de pronto hubiera descubierto un tesoro en esa mesera que, hasta hacía poco, pasaba desapercibida. Esa sensación de perder protagonismo la carcomía por dentro. Al inicio trató de ignorarlo, convencida de que Alejandro se distraería pronto y olvidaría el asunto. Sin embargo, cada día que pasaba notaba cómo él bajaba con más frecuencia al salón, cómo buscaba a Daniela con la mirada y cómo encontraba cualquier pretexto para hablar con ella. No eran charlas largas, pero para Mónica era más que suficiente para confirmar lo que temía. Alejandro estaba interesado. No sabía si era solo admiración o algo más, pero en cualquier caso, no lo iba a permitir. Una tarde, después del turno, Mónica reunió a un par de supervisores en la oficina de personal. Cerró la puerta y comenzó a hablar de Daniela. Fingió hacerlo en tono de preocupación, diciendo que la mesera era muy capaz, sí, pero que se estaba volviendo una distracción para el equipo. Comentó que algunos empleados ya se sentían incómodos, que pensaban que había favoritismo y que eso podía afectar la disciplina. Los supervisores se miraron entre sí sin decir nada. Sabían que Mónica hablaba con un trasfondo de celos, pero nadie se atrevía a contradecirla. Ella tenía poder y lo usaba sin miedo. Esa misma noche, al terminar el servicio, Mónica se acercó a Daniela en la cocina. Le dijo con una sonrisa tensa que a partir de la semana siguiente le tocaría cubrir la sección más complicada del restaurante todas las noches, porque según ella, tenía mucho talento y debía demostrarlo. Daniela entendió el mensaje oculto. No era un reconocimiento, era una forma de ponerle más presión y cansarla. No protestó. Solo asintió y siguió guardando sus cosas. Mónica interpretó ese silencio como debilidad, aunque en realidad Daniela estaba acostumbrada a enfrentar cargas pesadas sin quejarse. Alejandro, mientras tanto, notaba algunos cambios en la dinámica del personal. Le sorprendía ver a Daniela corriendo de un lado a otro, cubriendo más mesas que los demás y aún así manteniendo una calma admirable. Preguntó discretamente a un supervisor por qué ella tenía tantas responsabilidades, y el hombre, nervioso, respondió que eran órdenes de Mónica. Alejandro no comentó nada en ese momento, pero tomó nota mental. Había algo raro detrás de esas decisiones. Mónica, sin embargo, no se conformó con sobrecargar de trabajo a Daniela. Comenzó a darle turnos dobles sin previo aviso. Le pedía que se quedara más tiempo a cerrar el restaurante o que llegara más temprano para organizar la logística de banquetes, todo bajo el disfraz de confiar en su capacidad. Daniela aguantaba,
aunque el cansancio comenzaba a notarse en sus ojos y en la manera en que cada noche regresaba a casa. Doña Carmen, su madre, lo percibía de inmediato. Le pedía que descansara más, que no se desgastara tanto, pero Daniela solo sonreía y decía que todo estaba bien. Sabía que no podía perder ese trabajo. En paralelo, los rumores empezaron a crecer entre los empleados. Algunos decían que Daniela estaba cerca de Alejandro porque buscaba ascender rápido. Otros aseguraban que él la estaba protegiendo por algún motivo personal. Los chismes circulaban en la cocina y en la sala de descanso, creando un ambiente enrarecido. Mónica se encargaba de alimentar esas sospechas con frases sueltas, como «ya ven cómo la tratan diferente» o «quién sabe qué habrá hecho para ganarse tanta atención». Daniela escuchaba algunos de esos comentarios, pero prefería no responder. Estaba acostumbrada a que la juzgaran sin conocerla. Alejandro comenzó a notar esa hostilidad. Desde su oficina, veía cómo algunos compañeros dejaban sola a Daniela en momentos clave o cómo evitaban ayudarla. Se dio cuenta de que ella soportaba todo con dignidad, sin buscar excusas ni culpar a nadie. Eso lo impresionaba aún más. Una noche, al final de un turno pesado, Alejandro se acercó a Daniela y le dijo que la veía cansada, que si quería podía tomarse un descanso al día siguiente. Ella, con la misma firmeza de siempre, respondió que no podía darse ese lujo, que necesitaba cada turno porque el dinero era indispensable para su madre y sus estudios. Alejandro no insistió, pero esa respuesta lo dejó pensando. No era la típica actitud de alguien que buscaba beneficios a costa de su jefe. Era la respuesta de alguien que no conocía otra forma de salir adelante que con trabajo duro. Mónica, desde lejos, observaba ese intercambio con un rencor creciente. Sintió que Daniela estaba ganando terreno donde ella había invertido años. No iba a permitir que esa joven, con apenas unos meses en el restaurante, se convirtiera en el centro de atención de Alejandro. Esa noche, mientras caminaba a su auto, Mónica tomó una decisión clara. Si Daniela no caía por cansancio, tendría que hacer algo más para hacerla tropezar. Lo que no sabía era que Alejandro ya había comenzado a sospechar de sus intenciones y que esa guerra silenciosa estaba apenas comenzando. Alejandro llevaba días observando en silencio. Había visto cómo Mónica cargaba de trabajo a Daniela, cómo los compañeros dejaban caer comentarios envenenados y cómo, a pesar de todo, la joven nunca perdía la calma. Cada turno era lo mismo. Daniela corriendo de un lado a otro, atendiendo mesas difíciles, resolviendo problemas sin pedir ayuda y sonriendo a los clientes como si no llevara encima todo el peso de su vida. Esa fuerza lo impresionaba y lo inquietaba a la vez. Sentía que tenía que hacer algo, pero no podía hacerlo de forma directa, porque sabía que eso solo alimentaría los rumores en el restaurante. Entonces pensó en una idea que al principio le pareció arriesgada: invitarla a una degustación privada en el mismo restaurante, fuera del horario habitual, con el pretexto de probar un nuevo menú que estaba considerando implementar. Lo planeó con cuidado. No quería que sonara como un gesto romántico, ni como un abuso de autoridad. Quería que fuera algo natural, una oportunidad de conocerla mejor, y al mismo tiempo, darle un espacio distinto en el que no estuviera bajo la presión de los clientes ni de Mónica. El viernes, al terminar un turno particularmente pesado, Alejandro se acercó a Daniela mientras ella guardaba los cubiertos en la cocina. Le habló con tono relajado y le explicó que planeaba hacer una prueba de menú con algunos platillos nuevos y que quería que ella estuviera presente porque le interesaba su opinión. Daniela lo miró sorprendida, sin saber qué responder de inmediato. No estaba acostumbrada a que alguien la invitara a algo así, y menos el dueño del restaurante. Alejandro percibió su duda y agregó que entendía si no quería, que no era una obligación, solo una invitación. Daniela, después de un silencio breve, aceptó. Le dijo que le parecía bien, siempre y cuando no interfiriera con su trabajo. Alejandro sonrió, satisfecho, y le aseguró que todo estaba organizado. Esa noche, cuando el restaurante ya estaba cerrado y el personal se había ido, Daniela regresó con un uniforme limpio y el cabello suelto, algo poco común en ella. Alejandro la recibió en una de las mesas más elegantes del salón, iluminada por luces tenues. Había dispuesto copas de vino, platos pequeños con porciones de los nuevos platillos, y un ambiente distinto al que Daniela conocía en sus jornadas habituales. Ella se sentó algo nerviosa, mirando alrededor, como si no terminara de creer lo que estaba pasando. Alejandro trató de hacerla sentir cómoda desde el inicio. Le habló de los proveedores,
de los cambios que quería hacer en la carta, de cómo buscaba que el restaurante siguiera destacando entre los mejores de la ciudad. Luego le pidió que probara los primeros platillos y que le dijera, con total sinceridad, qué le parecían. Daniela al principio dudó, pero al probar la comida, fue dando su opinión con detalle, hablando de sabores, combinaciones y hasta del aspecto cultural que algunos ingredientes tenían en la cocina japonesa y francesa. Alejandro la escuchaba fascinado. No solo tenía un paladar fino, sino que hablaba con una seguridad que demostraba que había leído, estudiado y vivido cada uno de esos temas. En un momento, Alejandro cambió de idioma y comenzó a hablarle en inglés, casi como una broma. Daniela respondió sin problemas, con naturalidad. Luego él pasó al francés, y para su sorpresa, ella también lo dominaba. No era perfecto, pero se notaba que lo hablaba con fluidez suficiente para sostener una conversación larga. Alejandro se quedó en silencio unos segundos, observándola. Le costaba creer que esa mujer que tenía frente a él, que vivía en una colonia modesta y que trabajaba turnos interminables, hablara 3 idiomas y además tuviera esa capacidad de análisis. Daniela notó su expresión y bajó la mirada, algo incómoda. Le explicó que dedicaba cada minuto libre a estudiar, que para ella los idiomas eran más que una herramienta de trabajo. Eran una pasión que la hacía sentir libre, como si pudiera viajar sin moverse de su casa. Alejandro sonrió, entendiendo lo que decía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió conectado con alguien de una manera diferente. No era solo admiración, había algo más profundo en ese momento. La velada continuó entre risas leves, comentarios sobre la comida y algunas anécdotas de Daniela sobre su paso por la universidad y los trabajos que había tenido. Alejandro se dio cuenta de que ella hablaba poco de sí misma, siempre enfocándose más en lo que aprendía que en lo que sufría. Eso le pareció aún más valioso. La cena terminó después de la medianoche. Alejandro le agradeció con sinceridad por haber aceptado la invitación y por sus opiniones, que consideraba muy valiosas. Daniela, aún un poco nerviosa, le agradeció también por tomarla en cuenta. Cuando se despidieron, Alejandro sintió un impulso que tuvo que controlar. Quería decirle que la admiraba más de lo que podía expresar, pero supo que no era el momento. Daniela salió del restaurante y tomó un taxi, mientras Alejandro se quedó en la mesa pensando en lo que acababa de vivir. Sabía que esa noche marcaba un antes y un después. Lo que había descubierto de Daniela lo había cautivado de una manera que no esperaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que Mónica, que había notado algo extraño en los movimientos del dueño, había decidido quedarse más tarde ese día y había visto la mesa preparada. No escuchó la conversación ni presenció toda la velada, pero le bastó con saber que Alejandro y Daniela habían compartido un momento a solas. En su mente, eso era la confirmación de que la mesera era una amenaza, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para frenarla. Mónica no pudo dormir después de aquella noche en la que vio a Alejandro y Daniela compartir la mesa de degustación. No necesitaba escuchar lo que habían hablado para entender que algo estaba cambiando. Alejandro nunca había hecho algo parecido con ninguno de sus empleados, ni siquiera con ella, que había sido su mano derecha por tantos años. Sentía rabia, una rabia que trató de disimular frente al resto, pero que hervía en su interior. No estaba dispuesta a dejar que una simple mesera se convirtiera en la favorita del dueño, mucho menos en alguien capaz de ocupar el espacio que a ella le había costado años conseguir. A la mañana siguiente, llegó antes de la hora acostumbrada y se encerró en su oficina para planear cómo enfrentaría la situación. Mónica era inteligente. Sabía que no podía atacar a Daniela de frente, porque Alejandro ya la observaba con otros ojos. Tenía que hacerlo de manera sutil, con movimientos calculados que parecieran parte del trabajo normal. Su objetivo era claro: desgastarla poco a poco hasta que cometiera errores que la dejaran en evidencia. Esa misma semana comenzó su estrategia. Le asignó a Daniela los horarios más pesados, haciéndola cubrir dobles turnos sin previo aviso. Alegaba que los demás tenían compromisos y que ella era la más confiable para esas tareas. Cuando Daniela preguntó si no sería demasiado, Mónica le respondió con una sonrisa helada que, quien quiere crecer, aguanta la presión. Daniela aceptó sin discutir. Estaba acostumbrada a que la vida no le diera respiros, así que solo bajó la cabeza y se preparó para trabajar más horas. Al tercer día, los efectos comenzaron a notarse. Daniela llegaba con ojeras marcadas, aunque se esforzaba por mantener la misma energía de siempre. En la cocina, los rumores crecían. Algunos empleados comentaban que Mónica estaba abusando de ella,
pero otros decían que Daniela seguramente lo permitía porque quería seguir llamando la atención de Alejandro. Esos comentarios llegaban a oídos de Daniela, que prefería guardar silencio y concentrarse en atender a los clientes. Alejandro, desde su oficina, notaba los cambios. Veía cómo Daniela cubría más mesas de las que le correspondían, cómo apenas tenía tiempo de tomar un vaso de agua y cómo, a pesar de todo, nunca se quejaba. Una noche bajó al salón y, al pasar junto a ella, le susurró al oído que descansara un poco en la parte trasera. Daniela sonrió con gratitud, pero negó con la cabeza. Le dijo que no podía dejar sus mesas solas porque los clientes eran exigentes. Alejandro no insistió, aunque por dentro sentía enojo al ver cómo la sobrecargaban. Mientras tanto, Mónica avanzaba con su plan. No solo le asignaba más trabajo, también le pedía tareas humillantes. Le ordenaba limpiar áreas que no correspondían a su puesto, o quedarse hasta la madrugada revisando inventario. Todo disfrazado bajo la excusa de «confío en ti, porque eres responsable». Daniela cumplía cada orden, aunque el cansancio ya se notaba en su forma de caminar y en la palidez de su rostro. Pero había algo que la mantenía firme: su madre. Pensaba en ella cada vez que quería rendirse, y esa imagen le daba la fuerza para seguir adelante. Los clientes, sin darse cuenta del trasfondo, empezaban a notar que Daniela siempre estaba en el salón, siempre atenta, siempre disponible. Algunos comenzaron a pedir expresamente que ella los atendiera, lo que aumentaba aún más la presión. Alejandro, al escuchar esas solicitudes, confirmaba que no se equivocaba. Daniela tenía un talento natural para el trato con la gente. Mónica, por el contrario, sentía que su plan no estaba dando frutos. Sí, Daniela se veía cansada, pero lejos de hundirse, parecía ganar más reconocimiento entre los clientes. Eso la enfureció todavía más. Decidió subir de nivel. Empezó a manipular las rotaciones de mesas para dejarle a Daniela las más conflictivas, esas donde los clientes eran groseros, exigentes o directamente irrespetuosos. Sabía que cualquier error frente a esas personas podría costarle caro. Una de esas noches, Daniela atendió a un empresario que se quejaba por todo: la temperatura del vino, la cocción de la carne, la rapidez del servicio. Cada vez que levantaba la voz, varios volteaban a mirar. Daniela mantenía la calma, respondía con educación y resolvía los problemas uno por uno. El empresario terminó dejando una propina menor, pero no pudo decir que había recibido maltrato. Alejandro observó todo desde lejos, con una mezcla de orgullo y rabia contenida. Orgullo por la templanza de Daniela y rabia porque sabía que alguien la estaba poniendo en esas situaciones a propósito. Cuando subió de nuevo a su oficina, se encontró con Mónica revisando unos papeles. Decidió no confrontarla aún, pero sus sospechas crecían. Mónica, por su parte, fingía normalidad. Saludaba a Daniela con una sonrisa falsa. La felicitaba de vez en cuando frente al resto para aparentar imparcialidad, pero por dentro seguía planeando nuevas formas de desgastarla. Una tarde, mientras el personal descansaba en la sala de empleados, Mónica se acercó a 2 meseros jóvenes y comenzó a hablar en voz baja. Les insinuó que Daniela estaba buscando quedarse con un puesto más alto y que seguramente lo lograría porque Alejandro estaba interesado en ella. Plantó la semilla de la desconfianza, sabiendo que esos comentarios se esparcirían rápido. Así fue. En cuestión de horas, varios ya murmuraban que Daniela quería trepar, que no era tan inocente como parecía. Daniela escuchó un par de esas frases al pasar, pero no respondió. Sabía que gastar energía en aclarar chismes era inútil. Prefirió enfocarse en terminar su turno y regresar a casa con su madre. Esa noche, al llegar al departamento, se desplomó en el sillón con un suspiro largo. Doña Carmen la miró preocupada y le preguntó si todo iba bien. Daniela sonrió y dijo que sí, que solo era cansancio. No quería preocuparla más. En el fondo, sin embargo, sabía que la situación en el restaurante se estaba volviendo insostenible. Alejandro, desde la comodidad de su oficina, también sentía el peso de esa tensión. No podía seguir viendo cómo Daniela soportaba todo sin intervenir, pero tampoco podía actuar de manera impulsiva, porque sabía que Mónica era hábil para manipular las apariencias. Si la enfrentaba sin pruebas claras, podía volverse en su contra. Esa guerra silenciosa estaba escalando, y Alejandro intuía que tarde o temprano tendría que tomar partido. Lo que no imaginaba era que Daniela aún no había mostrado toda la fortaleza que guardaba, y que, pese al cansancio y los ataques, estaba a punto de sorprenderlos a todos una vez más. El restaurante estaba en plena actividad cuando llegó la noticia que cambiaría el rumbo de la noche.
Una reservación especial había sido confirmada. La clienta japonesa de la primera vez regresaba, y esta vez no venía sola. Traía consigo a un grupo de socios de negocios, hombres y mujeres elegantes que representaban compañías importantes de su país. La gerencia se movilizó de inmediato. Había que preparar la mesa más exclusiva del salón, revisar los vinos más finos y coordinar a la cocina para que todo saliera perfecto. El ambiente se llenó de nerviosismo, porque no era un cliente cualquiera. Era alguien que podía abrir puertas a nuevas oportunidades para el restaurante. Mónica dio instrucciones rápidas, pero en el fondo sentía un fuego incómodo ardiendo en su interior. No tuvo que preguntar quién atendería esa mesa, porque la respuesta fue inmediata. La clienta pidió expresamente que fuera Daniela. No había margen de negociación. Alejandro escuchó esa exigencia desde su oficina y sonrió para sí mismo. No le sorprendía. Era lógico que la clienta quisiera la misma atención de la joven que había resuelto aquella primera visita de manera impecable. Para él, aquello era una confirmación del talento de Daniela. Para Mónica, en cambio, fue como una bofetada. La vio cruzar el salón con la bandeja en las manos, tranquila y serena, y la rabia se le acumuló en el pecho. El grupo de japoneses entró con discreción, saludando con cortesía mientras los conducían a la mesa privada. Daniela los recibió en su idioma, con una sonrisa que transmitía confianza. Habló con fluidez, acomodó a cada uno en su lugar, entregó las cartas y comenzó a traducir las recomendaciones del chef. Los clientes se relajaron de inmediato, y el ambiente que pudo ser tenso se volvió agradable. Desde distintas mesas, otros clientes observaban con curiosidad cómo la mesera cambiaba de idioma sin esfuerzo, respondiendo preguntas y resolviendo dudas. Algunos murmuraban entre ellos, impresionados, mientras otros simplemente admiraban la escena en silencio. Alejandro bajó discretamente al salón y se ubicó a una distancia prudente. No quería interrumpir, solo observar. Veía cómo Daniela controlaba la situación con elegancia, cómo los japoneses asentían satisfechos y cómo la mesa se llenaba de sonrisas. Para él, no había duda. Ella era la pieza clave de esa noche. En la cocina, los cocineros se esmeraban como nunca. Sabían que cualquier error podía ser fatal, así que todo salía perfecto. Daniela iba y venía, revisando los platillos, explicando cada detalle en japonés y asegurándose de que nada faltara. Mónica, sin embargo, no podía soportar lo que estaba viendo. Sentía que su autoridad se desmoronaba. Cada gesto de admiración hacia Daniela era como un golpe directo a su ego. Decidió que esa noche tenía que encontrar una forma de hacerla quedar mal. Se acercó a un mesero de confianza y, en voz baja, le ordenó cambiar una botella de vino que estaba destinada a la mesa japonesa por otra de menor calidad. El mesero dudó, sabía que era arriesgado, pero Mónica lo presionó diciendo que era una orden directa. El plan era simple, provocar un error que recayera en Daniela, pero lo que Mónica no calculó fue la atención al detalle que ella tenía. Cuando Daniela recibió la botella y leyó la etiqueta, frunció el ceño. Conocía de vinos, había estudiado lo suficiente para saber diferenciar calidades. Se acercó a la barra y pidió la botella correcta, sin levantar la voz, sin acusar a nadie. El cambio se hizo rápido, sin que los clientes notaran nada. Alejandro, que estaba observando desde su rincón, notó el gesto. No escuchó lo que pasó, pero vio la manera en que Daniela solucionó el problema con discreción. Aquello reforzó aún más la idea de que no solo era talentosa, sino también astuta. La cena avanzó entre risas y brindis. Los japoneses estaban tan cómodos que incluso pidieron un pequeño recorrido por la cocina. Daniela los guió con orgullo, presentando al chef y a algunos de los cocineros. La visita se volvió un momento inolvidable para ellos. Al final de la noche, cuando llegó la cuenta, dejaron una propina tan generosa que varios empleados abrieron los ojos con asombro. La clienta japonesa, antes de irse, buscó a Alejandro y le habló en inglés para asegurarse de que entendiera. Le dijo que estaba impresionada con su restaurante, pero sobre todo, con la mesera que los había atendido. Alejandro agradeció con una inclinación ligera de cabeza, aunque por dentro sentía un orgullo difícil de disimular. Daniela, al escuchar la traducción, sonrió con modestia y se despidió en japonés, recibiendo reverencias de parte del grupo. Cuando salieron por la puerta principal, el salón estalló en murmullos. Algunos empleados reconocieron que Daniela era excepcional, otros simplemente guardaron silencio, tragándose su envidia. Mónica, por su parte, estaba furiosa. El plan había fallado, y lejos de quedar en evidencia, Daniela había salido aún más fortalecida. Esa rabia se le notaba en la mandíbula apretada,
y en la forma en que caminaba de un lado a otro sin rumbo fijo. Alejandro regresó a su oficina con la certeza de que había tomado la decisión correcta al confiar en ella. Miró hacia abajo una vez más y vio a Daniela recoger las copas con la misma humildad de siempre, como si no hubiera ocurrido nada extraordinario. Para él, esa mezcla de grandeza y sencillez era lo que la hacía única. Mónica, en cambio, subió a su oficina y cerró la puerta con fuerza. Sabía que tenía que cambiar de estrategia. No podía seguir atacando de manera directa porque Daniela siempre encontraba cómo salir adelante. Necesitaba algo más elaborado, algo que la dejara marcada frente a Alejandro y frente a todo el personal. Y mientras esa idea tomaba forma en su mente, el restaurante se preparaba para una nueva etapa, con Daniela en el centro de todas las miradas, sin siquiera darse cuenta de lo poderosa que se había vuelto su presencia en ese lugar. Los días siguientes al regreso de la clienta japonesa, se respiraba un aire distinto en el restaurante. Varios clientes habituales comenzaron a preguntar por Daniela. Algunos pedían que fuera ella quien atendiera sus mesas, y hasta hubo quienes llamaron para asegurarse de que estaría trabajando antes de reservar. Para Alejandro, eso era un triunfo claro. Para Mónica, en cambio, era una señal de alarma que la llenaba de rabia. Cada vez que escuchaba el nombre de Daniela en boca de los clientes, sentía que su autoridad se desmoronaba poco a poco. Se encerraba en su oficina fingiendo revisar cuentas, pero en realidad lo único que hacía era pensar en cómo revertir la situación. Una tarde, mientras revisaba el sistema de reservaciones, se le ocurrió una idea peligrosa. Sabía que Alejandro no toleraba errores en las reservas, porque eso afectaba directamente la imagen del restaurante. Decidió manipular el sistema para culpar a Daniela. El plan era simple. Cambiaría algunos datos en una reserva importante y luego haría que pareciera que Daniela había sido la responsable del error. Pasó varias horas revisando el historial hasta encontrar una oportunidad perfecta. Un grupo de empresarios extranjeros que llegarían en unos días. Eran clientes exigentes que no perdonaban fallas. Mónica entró al sistema con su clave de gerente y modificó los datos de la reserva, asignando menos lugares de los necesarios y dejando registrado, en las notas, el nombre de Daniela como la encargada de confirmar. Todo estaba planeado para que, cuando el error saliera a la luz, ella quedara como la culpable. El día de la cena llegó. El grupo de empresarios arribó al restaurante con un aire de importancia. Eran 8 personas, pero en el sistema solo aparecían 6 lugares preparados. El salón estaba lleno y no había mesas disponibles para acomodar a los 2 invitados extra. La molestia fue inmediata. Los clientes levantaron la voz, exigiendo una solución. Alejandro bajó de su oficina al escuchar el alboroto. Mónica ya lo esperaba con el gesto de falsa preocupación. Le mostró en la tablet los registros de la reserva y señaló el nombre de Daniela. Dijo que ella había sido la encargada de confirmar los lugares y que, por descuido, no había hecho el ajuste correcto. Alejandro la miró con cejas fruncidas. No podía creerlo. Daniela siempre era tan cuidadosa, tan dedicada, pero ahí estaba su nombre en el sistema. Daniela, que había escuchado el problema desde la cocina, salió corriendo para ofrecer disculpas. Con voz firme, pidió unos minutos para resolverlo. Alejandro observó la escena en silencio. Los empresarios estaban molestos. Algunos hablaban en inglés, otros en francés, y Daniela comenzó a atenderlos en ambos idiomas con una calma que sorprendió a todos. Les pidió paciencia, explicó la situación y se comprometió a encontrar una solución rápida. Luego se acercó a los meseros y movió algunas piezas como si fuera un rompecabezas. Convenció a 2 clientes regulares de cambiar de mesa con cortesía y hasta les ofreció una botella de vino de la casa como cortesía personal. En menos de 15 minutos, los 8 empresarios estaban cómodamente sentados en una mesa adaptada para ellos, con copas llenas y sonrisas de satisfacción. La tensión se disipó y la cena continuó sin más contratiempos. Alejandro quedó impactado con la manera en que Daniela resolvió el problema. No se quedó en las excusas, actuó de inmediato, y lo hizo con una inteligencia que evitó que la noche se convirtiera en un desastre. Sin embargo, la duda seguía rondando en su cabeza. ¿De verdad había sido ella la responsable del error en el sistema? Cuando la noche terminó, Alejandro llamó a Daniela a su oficina. Ella entró con algo de nerviosismo, aunque mantuvo la calma. Alejandro le mostró el registro y le preguntó directamente si había sido su error. Daniela miró la pantalla y negó con firmeza. Le explicó que nunca había tenido acceso al sistema de reservaciones, que solo los gerentes podían hacer modificaciones
y que ella jamás había confirmado nada por escrito. Alejandro la observó con atención. Su expresión era tan sincera que le costaba creer que estuviera mintiendo. Mónica, que se encontraba en la oficina, intervino diciendo que quizá Daniela no recordaba bien, que muchas veces las prisas llevaban a cometer fallas. Alejandro no respondió. Les pidió a ambas que se retiraran y se quedó pensando en silencio. Esa noche, mientras revisaba los informes de seguridad, Alejandro tuvo una corazonada. Llamó al encargado de sistemas y le pidió que le mostrara el historial de accesos. Cuando vio la lista, algo le quedó claro. La modificación en la reserva había sido hecha con la clave de gerente, no con la de Daniela. No dijo nada en ese momento, pero una certeza creció dentro de él. Alguien estaba moviendo hilos para perjudicarla. Al día siguiente, en el salón, los rumores corrían con fuerza. Algunos compañeros de Daniela la miraban con desconfianza, comentando que hasta ella podía equivocarse. Otros, más crueles, decían que Alejandro la estaba protegiendo porque le interesaba personalmente. Daniela, con el corazón apretado, decidió no defenderse. Sabía que las palabras de poco servían en un ambiente donde todos ya habían tomado partido. Prefirió seguir trabajando con la misma entrega de siempre. Alejandro la observaba desde arriba, cada vez más convencido de que detrás de todo estaba Mónica, pero no podía confrontarla aún. Tenía que esperar el momento adecuado, reunir pruebas y desenmascararla sin dejar lugar a dudas. Mientras tanto, la tensión crecía en el restaurante. Daniela seguía brillando frente a los clientes, pero cargaba con la sombra de una acusación injusta. Y Alejandro, atrapado entre la sospecha y la necesidad de mantener la calma, sabía que esa guerra silenciosa estaba lejos de terminar. Alejandro no podía quitarse de la cabeza la imagen de Daniela, defendiéndose con dignidad frente a la acusación injusta. Estaba convencido de que ella no mentía y de que alguien, probablemente Mónica, estaba manipulando las cosas para hacerla quedar mal. Esa certeza lo llevó a tomar una decisión poco común en él: seguirla después del trabajo. No lo hacía con intención de invadir su privacidad, sino porque necesitaba entender quién era realmente esa mujer que lo intrigaba cada vez más. Esa noche, cuando Daniela salió del restaurante, Alejandro esperó unos minutos y luego salió detrás de ella, manteniendo una distancia prudente. Ella caminaba rápido, como siempre, con la mochila al hombro y la mirada fija hacia adelante. Tomó un camión lleno, se acomodó de pie entre la multitud y viajó durante casi una hora hasta llegar a una colonia modesta al sur de la ciudad. Alejandro, que iba en su coche, la siguió despacio, estacionándose a cierta distancia para no llamar la atención. Vio cómo se bajaba del camión y caminaba por calles mal iluminadas, cruzando puestos de comida callejera y vecindades con paredes descuidadas. Finalmente entró en un edificio viejo de 3 pisos, con pintura desgastada y escaleras estrechas. Alejandro esperó unos minutos y luego bajó del coche, caminando con cautela. Se acercó lo suficiente para ver la puerta en la que había entrado Daniela. A través de la ventana, pudo observar un poco del interior. Lo que vio lo dejó inmóvil. Daniela estaba arrodillada junto a una cama en la sala, cuidando a una mujer mayor recostada, frágil y de rostro cansado. Era su madre, doña Carmen. Alejandro observó cómo Daniela la ayudaba a incorporarse con paciencia, cómo le daba un vaso de agua y cómo la cubría con una manta. La ternura y dedicación con la que lo hacía eran distintas a todo lo que había visto en ella dentro del restaurante. No era solo la mujer fuerte y trabajadora que conocía, también era una hija que cargaba con un peso enorme todos los días. En ese instante comprendió muchas cosas. Entendió por qué Daniela aceptaba sin quejarse los turnos más pesados, por qué no podía darse el lujo de descansar, por qué necesitaba cada peso que ganaba. Era evidente que esa enfermedad demandaba gastos constantes y que Daniela llevaba sola esa responsabilidad. Alejandro se apoyó en la pared, con el corazón apretado. No sabía qué hacer. Parte de él quería tocar la puerta, ofrecer ayuda, decirle que no tenía por qué cargar sola con todo eso. Pero otra parte entendía que si lo hacía de golpe, podía asustarla o hacerla sentir humillada. Se quedó ahí varios minutos, mirando en silencio, hasta que vio cómo Daniela preparaba algo de cenar en una cocina diminuta, y luego se sentaba frente a su computadora vieja, revisando apuntes y escribiendo en un cuaderno. Aunque estaba agotada, seguía estudiando. Esa imagen lo impactó más que nada. No era solo una mujer trabajadora, era alguien que luchaba por salir adelante a pesar de todas las dificultades. Esa noche,
Alejandro regresó a su coche y condujo de vuelta a su departamento en silencio, con la mente llena de pensamientos. Sentía una mezcla de admiración, ternura y algo que no quería nombrar aún, pero que lo empujaba a involucrarse más en la vida de Daniela. Al día siguiente, en el restaurante, la observó de una manera distinta. Ahora sabía lo que había detrás de esas ojeras, de esa disciplina inquebrantable. Sabía que cada bandeja que cargaba, cada sonrisa que daba a los clientes, estaba respaldada por un sacrificio enorme en casa. Daniela, por su parte, no tenía idea de que había sido observada. Llegó al trabajo como siempre, con puntualidad, dispuesta a enfrentar un nuevo turno y las tensiones que Mónica seguía alimentando. La gerente no perdía oportunidad de recordarle el supuesto error de las reservaciones, dejando caer comentarios en reuniones de personal para que todos pensaran que ella había fallado. Daniela se mantenía firme, sin discutir, aunque por dentro sentía la carga de esas miradas de desconfianza. Alejandro notaba todo, pero aún no se atrevía a desenmascarar a Mónica. Sabía que tenía que esperar el momento oportuno, cuando pudiera demostrar con pruebas lo que realmente pasaba. Mientras tanto, se acercaba a Daniela de maneras más sutiles. Le preguntaba cómo estaba, le ofrecía agua cuando la veía agotada, o le pedía su opinión sobre algún detalle del menú. Gestos pequeños que para ella eran sorprendentes, porque no entendía por qué el dueño de un restaurante tan exitoso se interesaba en lo que pensaba una simple mesera. Esa tarde, mientras recogía copas en la barra, Daniela se encontró con Alejandro frente a frente. Él la miró con seriedad y le dijo que admiraba mucho su disciplina, que sabía que no era fácil llevar tantas cosas al mismo tiempo. Daniela lo miró sorprendida, casi como si sospechara que él sabía más de lo que mostraba. Por un instante pensó en contarle sobre su madre, sobre las noches sin dormir, sobre lo difícil que era sostener todo, pero se contuvo. Solo sonrió con timidez y le respondió que estaba acostumbrada, que la vida la había hecho fuerte. Alejandro no insistió. La dejó ir, aunque por dentro sentía la necesidad cada vez más grande de ayudarla. Sabía que Daniela no aceptaría caridad, porque había visto en sus ojos un orgullo sano, el de alguien que no quería depender de nadie, pero también sabía que tarde o temprano tendría que intervenir, aunque fuera en secreto, porque era evidente que ella sola no podía cargar con tanto. Esa certeza lo acompañó toda la noche, confirmándole que la vida de Daniela era mucho más que lo que se veía en el restaurante, y que él ya estaba demasiado involucrado como para dar un paso atrás. Alejandro no pudo sacarse de la mente lo que había visto en el pequeño departamento de Daniela, la imagen de ella cuidando a su madre, preparando la cena en una cocina diminuta, y luego estudiando con los ojos rojos de cansancio lo acompañaba a todas horas. En las reuniones de trabajo, apenas podía concentrarse. En las conversaciones con proveedores, asentía sin escuchar del todo, y en las noches, se quedaba mirando el techo de su departamento de lujo, pensando en cómo alguien con tan poco lograba tanto. Esa inquietud lo llevó a tomar una decisión. Tenía que ofrecerle ayuda, aunque fuera de manera discreta. No podía seguir observando desde lejos cómo se desgastaba. Una tarde, cuando el restaurante estaba en su punto más tranquilo, Alejandro buscó a Daniela. La encontró en la barra, ordenando copas y revisando que todo estuviera en su lugar. Se acercó con calma, como quien busca una conversación casual, pero por dentro llevaba preparado lo que quería decir. Daniela lo miró sorprendida al verlo tan cerca, y él sonrió antes de comenzar. Le dijo que había notado su esfuerzo, que admiraba la manera en que equilibraba tantas responsabilidades, y que sabía que la vida no le estaba dando facilidades. Daniela se tensó, como si presintiera hacia dónde iba la conversación. Alejandro continuó, con tono sincero. Le ofreció apoyo económico para su madre, explicando que él conocía médicos de confianza y que podía cubrir los tratamientos que ella necesitara. También le dijo que, si lo prefería, podía ayudarla con una beca para sus estudios, para que no tuviera que cargar con todo sola. Por un instante hubo silencio. Daniela lo miró fijamente, sin parpadear, como si tratara de procesar lo que escuchaba. Luego respiró hondo y negó con la cabeza. Su voz fue firme, sin titubeos. Le agradeció el gesto, pero le dijo que no podía aceptarlo. Alejandro se sorprendió. No porque esperara gratitud exagerada, sino porque en su experiencia la mayoría de las personas habría aceptado sin pensarlo 2 veces. Pero Daniela no era como la mayoría. Con calma, le explicó que toda su vida había luchado para salir adelante por sus propios medios, que entendía las dificultades, que a veces se sentía agotada, pero que no quería depender de nadie, mucho menos de su jefe. Si aceptaba ayuda,
Sentía que estaría traicionando el esfuerzo que había hecho durante años. Alejandro intentó insistir, diciéndole que no lo hiciera por orgullo, que no había nada de malo en recibir apoyo cuando era necesario. Daniela lo interrumpió con respeto, pero con una mirada firme. No era orgullo lo que la movía, era dignidad. Le dijo que aceptaba consejos, oportunidades de crecer con su trabajo, incluso recomendaciones si algún día él quería dárselas, pero no dinero, no favores que la hicieran sentir que su lugar en el restaurante o en la vida dependía de la compasión de alguien más. Alejandro guardó silencio. La observó mientras ella retomaba la limpieza de las copas, como si la conversación no hubiera ocurrido. Se dio cuenta de que no era una respuesta caprichosa, era parte de lo que la hacía especial. Esa fuerza interior, esa convicción de mantenerse de pie por sí misma, era lo que la distinguía de cualquiera que hubiera conocido. En su interior, sintió una mezcla de frustración y admiración. Frustración porque quería aliviar su carga y no podía. Admiración porque entendía que esa negativa era también una muestra de carácter. Daniela terminó de ordenar la barra y lo miró de nuevo, con una expresión más suave. Le dijo que agradecía de corazón su intención, que sabía que no todos se tomarían la molestia de ofrecer algo así, pero que lo único que necesitaba era seguir trabajando. Le pidió que la tratara como a cualquier otro empleado, sin privilegios. Alejandro asintió lentamente, aunque por dentro sabía que era imposible verla como a los demás. Esa noche, después del cierre, Alejandro se quedó en su oficina repasando lo ocurrido. Sentía un respeto profundo por ella, un respeto que se transformaba poco a poco en algo más. Había conocido a muchas personas interesadas, gente que se acercaba por su dinero o su posición. Daniela, en cambio, le estaba poniendo límites claros. No aceptaba nada que pudiera interpretarse como dependencia. Eso, en lugar de alejarlo, lo atraía más. Mientras tanto, Daniela regresó a su casa con la misma rutina de siempre. Compró pan y fruta en el camino, saludó a su madre con un beso y le preguntó cómo había pasado el día. Se sentaron a cenar juntas, y en ningún momento Daniela mencionó la conversación con Alejandro. Guardó ese detalle para ella, como un secreto que prefería no compartir. No quería que su madre se preocupara, ni que pensara que estaba considerando aceptar favores. Al terminar de cenar, se sentó frente a su computadora vieja y continuó con sus estudios. Aunque estaba cansada, repasaba apuntes de japonés y traducía textos al inglés. Sentía que cada minuto invertido era un paso más hacia el futuro que soñaba, aunque ese futuro aún se viera lejano. En el restaurante, Mónica se enteró de que Alejandro había pasado tiempo a solas con Daniela otra vez. No sabía los detalles de la conversación, pero para ella eso era suficiente. Su rabia crecía cada vez más, alimentada por la idea de que Alejandro estaba cediendo terreno a la joven. Decidió que ya no bastaba con cargarla de trabajo o con difundir rumores. Necesitaba un golpe más fuerte, algo que dejara a Daniela en evidencia frente a todos. Mientras planeaba su siguiente movimiento, Alejandro, en su oficina, se preguntaba cómo iba a lograr acercarse a Daniela sin que ella lo rechazara. Entendía su postura, pero también sabía que el mundo podía ser cruel y que tarde o temprano necesitaría un aliado. Lo único que le quedaba era esperar y respetar sus tiempos, aunque la impaciencia comenzaba a jugarle en contra. Mónica estaba decidida a no dejar que Daniela siguiera ganando terreno en el restaurante. Lo había intentado con turnos pesados, con tareas humillantes y hasta con trampas en el sistema de reservaciones, pero nada había funcionado. Cada vez que la empujaba hacia abajo, Daniela salía adelante con más fuerza, y eso solo aumentaba su rabia. Entonces pensó en un recurso distinto, uno que no necesitaba pruebas ni documentos: los rumores. Sabía que en un lugar como ese, donde decenas de empleados convivían todos los días en medio de tensiones, cualquier palabra malintencionada podía crecer como fuego. Y si algo dominaba a Mónica era la forma de sembrar dudas sin que pareciera que venían directamente de ella. Una mañana, mientras el personal desayunaba en la sala de empleados, Mónica se sentó con dos meseras jóvenes y fingió estar relajada. Con un tono casi casual, comentó que le preocupaba que Alejandro estuviera demasiado pendiente de Daniela, que era raro que el dueño del restaurante dedicara tanto tiempo a una simple mesera. Lo dijo como quien comparte una preocupación sincera, pero en realidad lo único que buscaba era plantar la semilla de la sospecha. Las meseras se miraron entre sí, sorprendidas, y enseguida comenzaron a especular. Una de ellas comentó que tal vez Daniela buscaba ascender rápido, que no era normal que alguien con tan poco tiempo en el lugar recibiera tanta atención. La otra agregó que probablemente ya había algo entre ellos.
Mónica sonrió en silencio, satisfecha. No necesitaba decir más. Dejó que fueran ellas quienes expandieran el comentario. En cuestión de horas, el rumor ya había llegado a la cocina, a la barra y al área de limpieza. Daniela, sin saberlo, se convirtió en el tema de conversación de todos. Algunos empezaron a mirarla con desconfianza, otros con envidia y unos cuantos con desprecio abierto. Cada vez que Alejandro bajaba al salón y le dirigía la palabra, los murmullos crecían. Daniela notó esas miradas extrañas. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que algo pasaba. En la sala de descanso, un mesero hizo un comentario sarcástico sobre lo rápido que ella estaba ganando puntos con el dueño. Otro insinuó que seguro no tardaba en convertirse en supervisora, aunque no tuviera la experiencia. Daniela apretó los labios y prefirió no responder. No quería darles más material para hablar. Alejandro también notó la tensión en el ambiente. Veía cómo los empleados se quedaban callados cuando él entraba, cómo las miradas se desviaban hacia Daniela en cuanto se acercaba a ella. Comenzó a sospechar que alguien estaba moviendo las piezas para enfrentarla con el resto del equipo, y la primera en su lista de sospechosos era Mónica. Una noche, mientras el restaurante estaba en pleno movimiento, Daniela pasó por la cocina a recoger un plato y escuchó a dos cocineros hablar entre ellos. No sabían que ella estaba cerca y mencionaron que era obvio que el dueño la protegía porque le gustaba. Daniela se quedó helada. Esa frase le dolió más de lo que esperaba, no solo porque era falsa, sino porque reducía todo su esfuerzo, sus sacrificios y su talento a un simple chisme. Salió de la cocina con el plato en las manos, respirando hondo para no quebrarse frente a los clientes. Cuando terminó su turno y se cambió en el vestidor, escuchó de nuevo risas y comentarios a media voz. Se sintió sola, aislada en un lugar donde hasta hace poco había encontrado una especie de refugio. Esa noche llegó a su casa agotada, y cuando su madre le preguntó qué tenía, le respondió con una sonrisa fingida que todo estaba bien. No quería cargarla con más preocupaciones. Mientras tanto, Mónica seguía alimentando el fuego. Cada vez que podía, dejaba caer comentarios estratégicos. A un supervisor le dijo que esperaba que el restaurante no perdiera credibilidad si alguien pensaba que había favoritismos. A un mesero le insinuó que quizá Daniela pronto tendría un puesto más alto y que lo mejor era irse acostumbrando. Todo lo hacía con una voz suave, como si no quisiera problemas, pero en realidad sabía perfectamente lo que estaba logrando. Alejandro decidió observar con más atención. Empezó a pedir reportes de desempeño y a revisar cámaras de seguridad para entender qué estaba ocurriendo. No encontró nada concreto, pero su intuición le decía que Daniela estaba siendo atacada desde adentro. Lo que más le impresionaba era que, a pesar de todo, ella no cambiaba. Seguía llegando puntual, seguía atendiendo mesas con la misma dedicación y seguía hablando con fluidez los idiomas que fascinaban a los clientes. Nunca levantaba la voz, nunca respondía a las burlas. Esa dignidad silenciosa lo conmovía más de lo que estaba dispuesto a admitir. El problema era que los rumores empezaban a llegar también a los clientes frecuentes. Una noche, un empresario que era amigo de Alejandro le preguntó en tono de broma si había algo entre él y la mesera. Alejandro sonrió con incomodidad y lo negó, pero por dentro sintió un enojo creciente, no solo por la insinuación, sino porque comprendió que lo que comenzaba como un simple chisme ya estaba afectando la imagen del restaurante. Daniela, al escuchar ese mismo comentario en voz baja de parte de una clienta, sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Pensó en renunciar, aunque supiera que no podía darse ese lujo. Esa idea le rondó la cabeza durante varios días, mientras veía cómo el ambiente se volvía cada vez más hostil. En su interior, sin embargo, algo le decía que no debía rendirse, que no podía dejar que las intrigas de otros borraran todo lo que había logrado. En paralelo, Mónica se convencía de que estaba ganando la batalla. Creía que tarde o temprano Daniela se cansaría y se iría por su propia voluntad, pero lo que no calculaba era que Alejandro ya estaba más decidido que nunca a descubrir la verdad y que no iba a permitir que el talento y la honestidad de Daniela fueran sepultados por rumores malintencionados. La tensión en el restaurante había llegado a un punto insoportable. Cada vez que Daniela entraba en la sala de empleados, los murmullos se hacían más fuertes. Cada vez que Alejandro bajaba a saludarla o a pedirle su opinión, los ojos de todos se clavaban en ellos como cuchillos. El ambiente estaba enrarecido, y aunque los clientes seguían encantados con el servicio de Daniela, entre el personal se respiraba una hostilidad que ya era imposible de ocultar.
Alejandro lo notaba, lo sentía en cada esquina del salón, en cada conversación que se cortaba en seco cuando él aparecía. Sabía que detrás de todo estaba Mónica. Había visto cómo sus gestos de falsa preocupación se multiplicaban, cómo fingía estar del lado de todos mientras en realidad alimentaba los rumores. Durante varios días trató de ignorarlo, pensando que las habladurías terminarían por apagarse, pero no fue así. Al contrario, crecían como una bola de nieve que amenazaba con aplastar la armonía del lugar. Una noche, mientras el restaurante estaba lleno y la música del piano llenaba el ambiente, Alejandro decidió bajar al salón más tiempo de lo habitual. Caminó entre las mesas, saludó a algunos clientes y observó con detenimiento la dinámica del personal. Lo que vio lo dejó con un sabor amargo. Daniela trabajaba con la misma entrega de siempre, pero estaba sola. Cuando pedía ayuda, los demás se hacían los distraídos. Cuando llevaba bandejas pesadas, nadie se ofrecía a apoyarla. Aún así, ella no perdía la compostura. Eso fue lo que lo terminó de convencer. No podía seguir permitiendo esa situación. Al final del turno, cuando los clientes se habían ido y el personal se preparaba para retirarse, Alejandro pidió a Mónica que subiera a su oficina. Ella aceptó con una sonrisa calculada, convencida de que todo estaba bajo control. Apenas cerró la puerta, Alejandro fue directo al grano. Le dijo que estaba al tanto de los rumores, que sabía perfectamente que alguien los estaba alimentando y que la principal sospechosa era ella. Mónica trató de fingir sorpresa, abriendo los ojos y llevando una mano al pecho. Dijo que jamás haría algo así, que lo único que le importaba era el bienestar del restaurante. Alejandro no se dejó engañar. La miró con seriedad y le recordó que había trabajado muchos años a su lado, que conocía perfectamente cómo operaba y que no se tragaba esa fachada de inocencia. Mónica, al verse acorralada, cambió de táctica. Con un tono más duro, le dijo que él estaba poniendo en riesgo la reputación del restaurante por una mesera. Le recordó que los clientes hablaban, que ya corrían comentarios fuera del lugar y que eso podía dañar la imagen que tanto trabajo les había costado construir. Alejandro sintió un golpe de rabia en el estómago, pero se controló. Le respondió que la reputación del restaurante no se basaba en chismes, sino en el servicio y la calidad, y que Daniela había demostrado con creces ser la mejor empleada que tenían. Mónica apretó los labios, intentando mantener la calma, pero no pudo evitar que se le escapara una frase cargada de veneno. Lo que pasa es que no ves con objetividad porque estás encaprichado con ella. Alejandro la miró fijamente, con una mezcla de enojo y decepción. No respondió de inmediato. Dejó que el silencio pesara en la sala. Luego le dijo que esas palabras confirmaban lo que ya sospechaba, que ella estaba detrás de todo. Le advirtió que si volvía a escuchar un solo comentario malintencionado, si volvía a haber un solo intento de sabotaje, no tendría otra opción más que despedirla. Mónica se quedó helada. Nunca en todos esos años Alejandro le había hablado con esa firmeza. Intentó justificarse, diciendo que solo buscaba protegerlo, pero Alejandro la interrumpió con un gesto de mano. Le dijo que ya no necesitaba más explicaciones, que la conversación había terminado. Mónica salió de la oficina con el rostro endurecido, apretando los puños. Sentía una mezcla de humillación y furia. Nunca había estado tan cerca de perder su lugar, y todo por culpa de Daniela. En su interior juró que no se dejaría vencer. Si Alejandro creía que con una advertencia iba a detenerla, estaba equivocado. Al día siguiente, el ambiente en el restaurante seguía igual de tenso, pero Alejandro tenía claro que debía mostrar una postura distinta. Comenzó a pasar más tiempo en el salón, no para hablar con Daniela de manera evidente, sino para supervisar a todos por igual. Quería dejar en claro que no había favoritismos, aunque en el fondo su mirada siempre terminaba buscándola. Daniela percibía la tensión, aunque no entendía del todo lo que había ocurrido en la oficina del dueño. Lo único que sabía era que cada vez le costaba más soportar la hostilidad de sus compañeros. Aún así, seguía trabajando con la misma fuerza, como si nada pudiera quebrarla. Esa actitud no hacía más que reforzar la determinación de Alejandro. Sabía que Daniela merecía algo mucho mejor que el trato que estaba recibiendo, y estaba dispuesto a enfrentarse a quien fuera para garantizarlo. Lo que no imaginaba era que el conflicto apenas estaba empezando, y que Mónica, herida en su orgullo, estaba preparando un golpe todavía más peligroso. El restaurante se preparaba para una de las noches más importantes del año. Alejandro había conseguido organizar un evento exclusivo con empresarios, políticos y figuras públicas de alto nivel.
Era la oportunidad perfecta para consolidar la reputación del Encanto de Reforma, como el lugar más prestigioso de la ciudad. La cocina estaba en tensión máxima. El personal corría de un lado a otro, y cada detalle era revisado una y otra vez. Las luces se ajustaron para crear un ambiente elegante. El piano afinó las últimas notas, y las mesas brillaban con copas impecables. Nadie podía fallar esa noche. Daniela llegó puntual, con el uniforme perfectamente planchado y el cabello recogido. Aunque sentía el cansancio acumulado de semanas enteras de trabajo duro, sabía que no podía mostrar debilidad. Era consciente de que los ojos de todos estarían sobre ella, no solo los de los clientes, también los de Mónica, que buscaba cualquier error para hundirla definitivamente. Alejandro, desde su oficina, observaba el movimiento con atención, confiaba en su equipo, pero en el fondo sabía que esa noche todo dependía de Daniela. Había visto cómo resolvía problemas bajo presión y cómo se ganaba a clientes difíciles con su capacidad para comunicarse en distintos idiomas. Tenía la certeza de que, si alguien podía salvar el evento de cualquier contratiempo, era ella. Mónica, por su parte, veía en la misma noche una oportunidad de oro para exponer a Daniela frente a todos. Había planeado cada movimiento. Sabía que la tensión de un evento de ese nivel podía hacer tropezar hasta al más disciplinado, y estaba convencida de que si lograba que Daniela cometiera un error frente a empresarios y políticos, Alejandro ya no tendría cómo protegerla. La noche comenzó con normalidad. Los invitados llegaron vestidos de gala, saludando con sonrisas ensayadas y estrechando manos con cordialidad. Los meseros se movían con precisión, llevando copas de vino y bandejas con aperitivos. Daniela atendía varias mesas al mismo tiempo, cambiando de idioma con fluidez según lo necesitaba. Unos empresarios hablaban en inglés, un político extranjero en francés, y en cada caso, Daniela se desenvolvía como si estuviera en su terreno. Los clientes se mostraban encantados, y Alejandro, que observaba desde lejos, no podía ocultar el orgullo que sentía, pero Mónica estaba esperando su momento. Había ordenado a un mesero inexperto que llevara mal colocadas las copas en la mesa principal, aquella donde se sentaban los invitados más importantes. Su plan era simple: provocar un error que pareciera responsabilidad de Daniela, ya que ella era la encargada de supervisar ese sector. Cuando el mesero tropezó y derramó parte del vino sobre la mesa, varias miradas se voltearon hacia Daniela de inmediato. Hubo un murmullo incómodo. Los invitados, molestos, comenzaron a comentar entre ellos. Mónica apareció en escena fingiendo preocupación y, con tono alto, dijo que Daniela debía haber revisado la organización. Quiso hacerla quedar como la responsable frente a todos. Por un instante, el corazón de Daniela se aceleró. Sabía que cualquier respuesta agresiva solo empeoraría las cosas. Respiró hondo y tomó el control. Con calma se acercó a los invitados, se disculpó en 3 idiomas distintos y aseguró que el incidente sería solucionado en segundos. Luego coordinó a 2 meseros para que cambiaran de inmediato la mantelería, pidió al chef una entrada especial de cortesía y en cuestión de minutos, la mesa volvió a lucir impecable. Los invitados, que al principio estaban molestos, terminaron agradeciendo el gesto y hasta aplaudieron su rapidez para resolver el problema. El momento que pudo haber sido un desastre se transformó en una demostración de profesionalismo. Alejandro bajó de su oficina y estuvo presente en ese instante. Vio cómo los invitados sonreían satisfechos, cómo Daniela manejaba la situación con firmeza y elegancia, y cómo los murmullos se transformaban en elogios. Entonces tomó una decisión impulsiva pero necesaria. La defendió públicamente. Se dirigió a los invitados y reconoció la labor de Daniela frente a todos, agradeciendo su rapidez y su capacidad para salvar el evento. Los aplausos fueron inmediatos. Daniela se quedó en silencio, con un leve rubor en el rostro, sorprendida por el respaldo del dueño. Alejandro la miró con orgullo, y esa mirada fue suficiente para que Mónica entendiera que su plan había fallado otra vez. En la cocina, algunos empleados comentaban que nunca habían visto a Alejandro hablar así de alguien. Los rumores seguían, pero ahora con un giro distinto. Muchos reconocían que Daniela no era solo una mesera común, sino alguien con un talento extraordinario. Mónica se retiró a su oficina con el rostro endurecido. No podía creer que, una vez más, Daniela hubiera salido fortalecida de lo que debía ser su caída. Golpeó el escritorio con rabia contenida, consciente de que había perdido terreno frente a Alejandro, pero lo que la hizo hervir de furia fue recordar la forma en que él la había defendido públicamente.
Eso era algo que nunca había hecho por nadie más. La noche continuó sin más contratiempos. Los invitados se fueron satisfechos, comentando que el evento había sido un éxito total. Alejandro se quedó un momento solo en el salón vacío, repasando cada detalle. Sentía una mezcla de alivio y emoción. Daniela había demostrado una vez más que era alguien excepcional, y él ya no podía ocultar lo que sentía. Mientras tanto, Daniela recogía los últimos platos en silencio, sin imaginar que esa misma noche, con su profesionalismo y su calma, había sellado un cambio irreversible en su vida dentro del restaurante y en la relación con Alejandro. La derrota de Mónica en el evento había sido un golpe demasiado fuerte para su orgullo. Durante años se había convencido de que era la única que conocía todos los secretos del restaurante, la que manejaba al personal y la que tenía la confianza de Alejandro. Ver cómo él defendía públicamente a Daniela había sido insoportable. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en su cama pensando en cada palabra, en cada aplauso que había recibido la joven, y en la forma en que Alejandro la había mirado con orgullo. La rabia fue creciendo hasta transformarse en una idea peligrosa. Si Alejandro estaba ciego por esa mesera, entonces había que abrirle los ojos a la fuerza. Y qué mejor manera que revelar algo que él prefería mantener enterrado. Mónica conocía bien a Alejandro. Había trabajado a su lado demasiado tiempo como para no saber de dónde venía su fortuna y lo difícil que había sido limpiar su imagen. Él había logrado convertir el encanto de Reforma en un símbolo de elegancia, pero detrás de esa fachada había un pasado lleno de sombras. Años atrás, antes de ser el empresario respetado que todos conocían, Alejandro había estado involucrado en un escándalo financiero. Había hecho negocios arriesgados con socios poco confiables y, aunque al final salió libre de cargos legales, su nombre estuvo ligado durante meses a titulares que lo señalaban como corrupto. Fue gracias a su habilidad, a su dinero y a contactos estratégicos que logró limpiar su reputación y empezar de cero con el restaurante. Pocas personas sabían de ese episodio, y Mónica era una de ellas. Había prometido nunca mencionarlo, pero ahora lo veía como su arma definitiva. La oportunidad llegó pocos días después, cuando Alejandro organizó una reunión interna con todo el personal para agradecer el éxito del evento. Era una práctica que hacía de vez en cuando, un gesto para motivar a sus empleados y reforzar la unidad del equipo. Todos estaban reunidos en el salón, incluidos meseros, cocineros y personal de limpieza. Alejandro habló con voz firme, agradeciendo el esfuerzo colectivo y destacando la importancia de mantener la excelencia. Mónica lo miraba desde un rincón, esperando el momento exacto para actuar. Cuando Alejandro terminó su discurso, varios comenzaron a aplaudir. Fue entonces cuando Mónica dio un paso al frente. Fingió que quería hacer un comentario constructivo, pero en realidad llevaba preparada la bomba que haría estallar la calma. Con voz clara, dijo que estaba de acuerdo en que el restaurante debía mantener la excelencia, pero que también era importante la transparencia. Miró directamente a Alejandro y con una sonrisa venenosa, preguntó en voz alta si él pensaba contarle algún día al personal sobre su pasado en los negocios turbios. El silencio cayó como un balde de agua helada. Los empleados se miraron entre sí, sin entender del todo. Alejandro se quedó inmóvil, con el rostro endurecido. Mónica, disfrutando del momento, continuó. Recordó con lujo de detalles el escándalo financiero, mencionó los periódicos que lo habían señalado y dejó entrever que todo lo que tenían ahora estaba construido sobre cimientos manchados. El murmullo se extendió entre los presentes. Algunos no sabían qué creer, otros se mostraban impactados. Daniela, que estaba al fondo, sintió que el aire le faltaba. Miró a Alejandro con incredulidad. No podía creer lo que escuchaba. Alejandro apretó los puños y le ordenó a Mónica con voz dura que se detuviera. Pero ella ya había logrado lo que quería, sembrar la duda en todos, y sobre todo en Daniela. La joven no se movió de su lugar, pero su mente estaba en caos. Recordó cada gesto de Alejandro, cada palabra de admiración hacia ella, y ahora lo veía bajo una luz distinta. ¿Quién era realmente ese hombre que la había defendido frente a todos? ¿Era posible que hubiera construido su éxito a base de engaños? Mónica, satisfecha, se retiró lentamente del centro del salón, dejando tras de sí un ambiente cargado de tensión. Alejandro intentó recomponerse, pero sabía que no era el momento para dar explicaciones. Solo les dijo a todos que lo que importaba era el presente, que el restaurante era fruto de trabajo duro y que cualquiera podía verificarlo. Pero en los ojos de muchos empleados ya se notaba la duda. Esa noche,
Daniela evitó cruzarse con Alejandro. Salió rápido del restaurante, con la mente llena de preguntas. Caminó hacia la parada del camión sintiendo un peso en el pecho. Había aprendido a leer a las personas, a confiar en su instinto, y hasta ese momento Alejandro le había parecido alguien íntegro. Pero ahora no sabía qué pensar. Alejandro, desde su oficina, la vio marcharse sin despedirse y entendió que Mónica había logrado lo que quería. No solo había sembrado desconfianza en el personal, había puesto una barrera entre él y Daniela. Se quedó solo, mirando la ciudad por la ventana, con un nudo en la garganta que hacía años no sentía. Sabía que había llegado el momento de enfrentar su pasado, aunque eso significara perder lo único que en verdad empezaba a importarle. Alejandro pasó la noche en vela. No había forma de borrar de su cabeza la escena que Mónica había provocado frente a todo el personal. Sentía rabia por la traición, pero lo que más le dolía era la expresión de Daniela cuando escuchó aquellas palabras. La mirada de sorpresa, de desconfianza, era como un puñal que lo atravesaba. Nunca se había sentido tan vulnerable. Podía enfrentar acusaciones, podía soportar rumores de los clientes o incluso de la prensa, pero lo que no podía soportar era la idea de perder la confianza de Daniela. Al amanecer tomó la decisión de buscarla y contarle toda la verdad. No podía dejar que se enterara solo por rumores o por la versión retorcida de Mónica. Tenía que ser él quien pusiera las cartas sobre la mesa, aunque eso significara que ella lo rechazara. Esa tarde, cuando el turno terminó y el personal comenzaba a retirarse, Alejandro se adelantó y esperó a Daniela en la salida del restaurante. Ella lo vio desde lejos y por un instante dudó si debía acercarse. Sus pasos se hicieron más lentos, como si quisiera escapar, pero Alejandro la llamó por su nombre con un tono firme que la detuvo. Cuando estuvieron frente a frente, él respiró hondo y le pidió que lo escuchara unos minutos. Daniela aceptó con un gesto serio, cruzando los brazos, sin esa calidez que solía mostrarle antes. Alejandro comenzó a hablar. Le contó que, sí, era verdad que en el pasado estuvo involucrado en negocios oscuros. Tenía 20 y tantos años, mucha ambición y poco criterio. Se asoció con personas que buscaban enriquecerse rápido y terminó enredado en un escándalo que lo dejó marcado. Admitió que, aunque nunca lo condenaron legalmente, sabía que había tomado decisiones equivocadas y que esas decisiones habían herido a mucha gente que confió en él. Con voz quebrada, le explicó que después de aquel episodio juró no volver a repetir esos errores. Vendió todo lo que quedaba de esos negocios. Se distanció de los socios que lo arrastraron y comenzó de cero con el restaurante. Cada mesa, cada cliente satisfecho, cada reconocimiento que había logrado desde entonces, era parte de ese esfuerzo por limpiar su nombre y demostrar que podía hacer las cosas bien. Daniela lo escuchaba en silencio, sin interrumpir. Sus ojos permanecían fijos en él, pero su expresión era difícil de leer. Alejandro continuó, diciéndole que nunca había querido ocultar su pasado por vergüenza, sino porque temía que lo usaran en su contra, como ahora lo había hecho Mónica. Reconoció que quizá debió ser más abierto, que debió contarlo antes de que alguien lo usara para destruirlo. Terminó mirándola directo a los ojos, y le dijo que entendía si a partir de ese momento lo veía con otros ojos, que no esperaba perdón, solo quería que supiera la verdad de su propia boca. Daniela tardó en responder. Sentía una mezcla de emociones que la desbordaban. Por un lado, estaba la decepción de descubrir que el hombre que tanto admiraba no era tan intachable como había pensado. Pero por otro lado, estaba la honestidad con la que le estaba hablando ahora, la vulnerabilidad que nunca había mostrado con nadie más. Finalmente habló. Le dijo que apreciaba que hubiera tenido el valor de confesarlo, pero que no podía negar que estaba decepcionada. Ella siempre había luchado por mantenerse limpia, por no caer en atajos, y saber que él había estado en un camino tan turbio le dolía. Alejandro asintió con el rostro cabizbajo. No trató de justificarse más. Solo le dijo que la entendía y que aceptaba su juicio. Daniela respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Le aclaró que no lo juzgaba por quién era ahora, porque lo veía trabajar con integridad y compasión por su restaurante, pero que necesitaba tiempo para asimilar lo que había escuchado. Alejandro aceptó en silencio. Sabía que no podía presionar. La vio marcharse con pasos firmes, aunque en su interior podía sentir que ella también estaba en conflicto. Esa noche, Daniela llegó a su casa y se sentó junto a su madre, que notó su semblante serio. Doña Carmen le preguntó qué pasaba, pero Daniela prefirió no contarle.
Solo dijo que en el trabajo las cosas se estaban complicando. Se fue a la cocina, preparó té para ambas, y luego se encerró en su cuarto con los apuntes de la universidad abiertos frente a ella, aunque no pudo concentrarse en leer una sola línea. Tenía la cabeza llena de preguntas. ¿Podía confiar en Alejandro después de todo? ¿Era justo juzgarlo por un pasado que él mismo reconocía como un error? ¿O debía poner distancia antes de involucrarse más en algo que podía salir mal? Mientras tanto, Alejandro permanecía en su oficina, mirando los papeles sin ver nada. Sentía que todo lo que había construido en años podía venirse abajo, no por los clientes ni por el prestigio, sino por esa mujer que había cambiado la manera en que veía la vida. En su interior había una certeza dolorosa. Si perdía la confianza de Daniela, perdía lo más valioso que había conseguido en mucho tiempo. El ambiente en el restaurante se mantenía tenso después de la revelación de Mónica y la confesión de Alejandro. Los empleados seguían murmurando, algunos con desconfianza hacia el dueño, y otros simplemente curiosos por el futuro del lugar. Daniela trabajaba con la misma dedicación, pero ya no era la misma de antes. Había una distancia en su mirada cada vez que Alejandro se acercaba, un muro invisible que él sentía pero no podía derribar. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro que nadie imaginaba. Una mañana, mientras el restaurante aún no abría, llegó un mensaje de la clienta japonesa que había visitado el lugar 2 veces. Esta vez no pedía una reservación común, solicitaba una reunión privada con Alejandro y, de manera especial, pedía que Daniela estuviera presente. El equipo se agitó al escuchar la noticia. Era extraño que una clienta tan importante hiciera una petición tan específica. Alejandro aceptó de inmediato, aunque por dentro sentía nervios. Le pidió a Daniela que lo acompañara esa tarde, y aunque ella dudó unos segundos, terminó accediendo. Cuando la mujer japonesa llegó, lo hizo con un porte aún más imponente que en las visitas anteriores. Estaba acompañada de 2 asistentes y traía una carpeta elegante bajo el brazo. El salón estaba vacío, reservado solo para ellos. Alejandro la recibió con cortesía, pero ella apenas saludó antes de dirigirse a Daniela en japonés. La conversación comenzó fluida, como si fueran 2 viejas conocidas. Alejandro, que no entendía, observaba con atención, esperando alguna traducción. Daniela, después de unos minutos, volteó hacia él y le explicó que la clienta no estaba ahí solo para cenar. Estaba interesada en invertir en el restaurante. Alejandro abrió los ojos sorprendido. La mujer japonesa asintió con seriedad y, en un inglés pausado, explicó que en sus visitas había quedado fascinada, no solo con la calidad de la comida y el ambiente, sino con la atención personalizada que había recibido. Dijo que rara vez encontraba a alguien con la capacidad de Daniela, alguien que hablara varios idiomas con tanta fluidez y que supiera crear un puente cultural entre clientes de distintos países. Aclaró que para ella, Daniela no era solo una mesera, era un talento que valía oro. Alejandro escuchaba atónito. La clienta abrió la carpeta y mostró documentos de inversión. Su plan era sencillo: expandir el encanto de Reforma con una sucursal en Japón y otra en Estados Unidos, pero bajo una condición clara. Quería que Daniela ocupara un puesto clave en la empresa, algo más allá de ser mesera. La veía como directora de Relaciones Internacionales, la persona que representara la imagen del restaurante ante inversionistas y clientes extranjeros. Daniela se quedó helada. No sabía qué responder. Su rostro mostraba sorpresa y miedo al mismo tiempo. Alejandro, que trataba de asimilar lo que oía, le preguntó si estaba consciente de lo que pedía. La clienta asintió con calma. Para ella era un movimiento lógico. Invertir solo tenía sentido si contaban con alguien como Daniela, que había demostrado ser el alma del restaurante en las ocasiones más críticas. El silencio que siguió fue pesado. Daniela miró a Alejandro, insegura. No sabía si debía aceptar, si era correcto cambiar de golpe todo lo que había construido con esfuerzo. Alejandro la miraba con una mezcla de orgullo y desconcierto. En ese momento entendió que, por más que quisiera protegerla, Daniela no era alguien destinada a permanecer siempre como su empleada. Era alguien destinada a mucho más. Finalmente, Daniela habló. Con voz temblorosa pero clara, agradeció la propuesta y dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. La clienta sonrió, entendiendo que una decisión así no se tomaba a la ligera. Le dio unos días para responder y se retiró, dejando a Alejandro y a Daniela solos en el salón vacío. Alejandro la miró en silencio durante varios segundos. Luego se acercó y le dijo que, pasara lo que pasara, él estaba orgulloso de ella. Daniela lo escuchó con atención, pero no respondió. Sentía demasiadas cosas a la vez.
Miedo, ilusión, responsabilidad y una presión enorme por lo que significaba esa propuesta. Esa noche, al regresar a su casa, le contó todo a su madre. Doña Carmen, con los ojos brillantes, le dijo que era la oportunidad que había estado esperando, que no debía dejar pasar un regalo así de la vida. Daniela lloró en silencio, abrazando a su madre, porque sabía que aceptar significaba también arriesgarse a un mundo completamente nuevo. En el restaurante, la noticia comenzó a filtrarse poco a poco. Algunos empleados no lo creían, otros lo confirmaban como un hecho inevitable. Mónica, al enterarse, sintió como el suelo se le movía bajo los pies. No solo había fallado en destruir a Daniela, ahora veía cómo la joven estaba a punto de convertirse en una figura aún más importante dentro de la empresa. En su oficina, Alejandro reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Recordaba su pasado oscuro, los errores que lo habían marcado, y ahora veía en Daniela un ejemplo de lo que él no había sido en su juventud. Alguien que avanzaba con esfuerzo limpio, con sacrificio, con disciplina. Sentía que su historia con ella era un recordatorio de que aún podía redimirse. Días después, Daniela tomó su decisión. Se presentó en la oficina de Alejandro con pasos firmes, aunque el corazón le latía con fuerza. Le dijo que había decidido aceptar la propuesta de la clienta japonesa, pero con una condición. Quería seguir trabajando cerca de su madre, por lo que pediría que la primera etapa del proyecto se desarrollara desde México. Alejandro la escuchó con una sonrisa emocionada. No podía creer que aquella joven que llegó como una mesera más, ahora estuviera tomando decisiones de ese nivel. Le estrechó la mano con respeto, como si sellara un acuerdo entre iguales. Mónica, incapaz de soportarlo, presentó su renuncia poco después, alegando que no podía seguir en un lugar donde no se respetaba su trayectoria. Nadie la detuvo. El resto del personal, aunque aún sorprendido, terminó aceptando que Daniela se había ganado su lugar con trabajo y talento. La inauguración del proyecto fue meses después, en una ceremonia donde Daniela ya no vestía uniforme de mesera, sino un traje elegante que reflejaba su nuevo rol. Alejandro la miraba desde un costado, con orgullo y con algo más que no podía ocultar. No necesitaban palabras para saber que lo que había entre ellos iba más allá de lo laboral. Esa noche, mientras brindaban con la clienta japonesa y los inversionistas, Daniela pensó en todo lo que había vivido, las burlas, los turnos pesados, las trampas de Mónica, las dudas sobre Alejandro, y sonrió, no porque el camino hubiera sido fácil, sino porque al fin entendía que cada paso la había llevado hasta ese momento, y aunque el futuro estaba lleno de incertidumbre, lo enfrentaba con la seguridad de alguien que había aprendido a resistir y a brillar cuando todos esperaban que cayera.